Buenas tardes, muchas gracias, muy amable por la invitación. Ha sido un placer poder eh, aceptar este convite, así que cuando ustedes digan podemos largar. Arrancamos, Atilio, lo estamos escuchando. Ar- Bueno, muy amable. Bueno, yo anuncié que el tema de esta plática, de esta charla, sería las acechanzas que hoy vive la democracia en todo el mundo, ¿no es cierto? Estamos en un momento en donde entre los especialistas prima esta idea de que la democracia está en riesgo. Y esto no solamente ha sido planteado por pensadores que provienen del campo del pensamiento crítico, de la tradición crítica en las ciencias sociales, también lo han hecho algunos que realmente son representantes de lo que se llama en Estados Unidos el mainstream de la ciencia social, o sea, las corrientes principales, las corrientes ortodoxas en las ciencias sociales. Habría muchos nombres a los cuales poder aludir, pero voy a básicamente elegir uno, el de un economista que ha tenido un papel importantísimo, por ejemplo, en el momento en que se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, fue el hombre que asesoró a Boris Yeltsin en el tránsito desde la economía centralmente planificada a una economía de libre mercado, y después, antes había asesorado a Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, en las reformas económicas que hizo el gobierno boliviano, y que en los últimos tiempos ha venido hablando de una manera insistente, diciendo que ya no se podía utilizar la categoría de democracia para calificar al sistema político de Estados Unidos. Muy sorprendente porque un hombre, un economista totalmente identificado con el ideario liberal. Ahora, ¿cuál era el razonamiento que subyacía a esta afirmación tan categórica de Sachs, ¿no? Jeffrey Sachs? De él hablo, profesor en la Universidad de Columbia, consultor de Naciones Unidas, es un hombre que tiene todos los antecedentes que uno puede imaginar, como para decir de que, bueno, está muy lejos de caer en una crítica fácil, ¿verdad?, la democracia. Él dijo, lamentablemente, en Estados Unidos, hoy por hoy, las elecciones no reflejan el sentir popular. En primer lugar, porque se ha mantenido a lo largo de más de un siglo una tasa de participación que hace que más de la mitad, o por lo menos la mitad, de la población adulta ni siquiera se registre para votar. Y de esos que se registran luego hay una tasa de ausentismo bastante fuerte, lo cual implica, dice Sachs, que en muchos casos el presidente de los Estados Unidos llega a la Casa Blanca portando tras de sí el apoyo del 20, 22, 23, 25% como máximo de la población adulta de este país, lo cual obviamente representa un déficit inaceptable, porque la democracia, ¿verdad?, supone que hay un demos, el demos, el soberano elector, y que ese se corresponde con el tamaño de la población adulta. No puede ser que si tenemos, digamos, en un país 70% de adultos, los que finalmente voten sean menos del 50% y el presidente, al fin y al cabo, llegue a la Casa Blanca con una proporción en torno al 25%. Dice, pero además, aparte de todo esto, ha habido un elemento que profundizó esta apatía ciudadana, y es el hecho de que la Corte Suprema en Estados Unidos autorizó desde el año 2011 a establecer una equiparación entre las personas físicas y las empresas, o dicho con la terminología más actual, entre las personas jurídicas y las personas humanas. Una expresión que no me gusta, pero bueno, de hecho, las personas humanas, ¿verdad?, en este sentido serían los individuos que han sido asimilados a las personas jurídicas. ¿Qué significa esto?
una decisión aparentemente inocente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Significa que, por ejemplo, una enorme empresa como Google, como Amazon, como General Motors, como General Dynamics o como la Lockheed o como la Boeing, pueden disponer de su dinero con el mismo grado de autonomía y libertad del que dispone la persona humana, del que disponen los individuos. El argumento de la Corte fue que, así como la Constitución de Estados Unidos establece la absoluta autonomía de los individuos para disponer de sus bienes de la manera que les parezca más apropiada, el mismo criterio debe aplicarse también a las personas jurídicas, es decir, a la gran empresa. De esta manera se acabó con una limitación que había en el pasado, durante mucho tiempo, que establecía un tope. Las empresas podían aportar una candidatura, pero si no recuerdo mal, no viene al caso el número exacto, el tope era algo así como $25.000, ¿verdad? Hoy en día, las empresas, por ejemplo, Koch Technologies son los más grandes fabricantes de tubos de acero o de metal o de una aleación para los gasoductos, ¿verdad? Y sobre todo para el fracking. Bueno, Koch Technologies, por ejemplo, en la campaña del 2016 dispuso hacer un donativo de $500 millones para cada uno de los dos contendientes, ¿verdad? Que eran Donald Trump y Hillary Clinton. Lo que dice Sachs y que dicen muchos analistas de los Estados Unidos es que esas donaciones, que ahora no tienen límite, lo que hacen es instaurar una verdadera plutocracia, porque son donaciones que tienen su contrapartida, que van a tener su contrapartida después cuando el gobierno ponga en marcha determinadas políticas públicas que por lo tanto van a favorecer a aquellos que han favorecido al candidato que triunfó. Es absurdo pensar de que los señores Koch, ¿verdad? Son dos hermanos, van a hacer un aporte de esa magnitud y que luego no se presentarán en la Casa Blanca diciendo, bueno, la verdad que nuestros negocios suponen de que hay un relajamiento de las restricciones debido a la protección medioambiental, etcétera. Al fin y al cabo el fracking le aporta a los Estados Unidos un nivel importante de autonomía en materia energética, etcétera, y eso es lo que efectivamente ocurrió. Entonces lo que dice Sachs, que está validado además por muchos otros autores, pongo el nombre de Jeffrey Sachs porque tal vez es el más conocido de todos, ¿verdad? Es que de esa manera se acaba el juego democrático. Dice, porque ¿quién va a ganar la elección? Va a ganar el que reúna más dinero. Porque ahora ya no hay límites, ¿verdad? Va a ganar el candidato que simplemente se proponga llevar adelante un programa que beneficie a aquellos que tienen las más grandes fortunas en el país. Y esto es lo que ha venido ocurriendo últimamente en los Estados Unidos. Por eso inclusive un autor tan poco sospechado de ser un autor que se inscribe en la tradición del pensamiento crítico, ¿sí? Ven ustedes el nombre es Sheldon Walling, Democracia, Sociedad Anónima, y él en este libro, un libro enorme, ¿verdad? Son como 600 páginas, Walling es un profesor, viejo profesor de la Universidad de Princeton, un hombre que ha escrito textos fundamentales en la teoría política de inspiración liberal, no es, digamos, siquiera un socialdemócrata, un hombre, digamos, de centro, muy de centro, pero ha escrito este libro más reciente planteando la involución, la crisis del proyecto democrático en Estados Unidos, ¿verdad? Del cual la presidencia de Donald Trump y los sucesos que acaecieron después, concretamente la toma del Capitolio y el desconocimiento que aún hoy Donald Trump tiene de las elecciones de los Estados Unidos, hablan de este proceso de deshilachamiento, de desmoronamiento de la solidez del proyecto democrático en un país como Estados Unidos. Y él
Walling plantea, nos advierte de que este es un fenómeno global, que las democracias europeas no están a salvo de esto, que los proyectos democráticos en el sudeste asiático, fundamentalmente en Japón o en Corea del Sur, adolecen del mismo talón de Aquiles. O sea, el hecho de que el neoliberalismo, cuyo largo reinado parecería estar tocando a su fin en los momentos actuales, ha logrado hacer que sectores crecientes de la población rechacen a la política, que se haya desarrollado un culto de la antipolítica, o sea, el desprecio de la política estigmatizada de alguna manera como una esfera en donde predomina la corrupción, el engaño, la manipulación, y por lo tanto esto ha hecho que la proporción de gente que se aleja de la política, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en Estados Unidos y en los países europeos, ha crecido sensiblemente. Esto evidentemente es un problema gravísimo, porque desnaturaliza por completo el concepto de democracia. Claro que hay que tener en cuenta, y esto lo ha marcado un autor muy bien como Noam Chomsky, muy conocido por todos nosotros, no hace falta que yo lo presente. Chomsky lo que ha planteado es que ha habido siempre una actitud de parte de los académicos, los intelectuales y los gobernantes de Estados Unidos en insistir que Estados Unidos es una democracia. Dice, cuando en realidad el proyecto de los padres fundadores, ¿verdad? Lo que se llama los founding fathers de la sociedad estadounidense, nunca fue constituir una democracia. Y es más, él aconseja que miremos la Constitución de Estados Unidos y a ver si encontramos en algún momento, a diferencia de lo que ocurre en el caso argentino, que se establece que Estados Unidos es una democracia. Bueno, pues yo seguí el consejo de Chomsky, revisé cuidadosamente la Constitución en su redacción original en 1787, en las 29 enmiendas que se hicieron posteriormente, y es inútil buscar la palabra democracia o democrático para definir al sistema político de los Estados Unidos. Digo esto porque, como ustedes saben, durante mucho tiempo se nos ha refregado así en la cara el modelo de Estados Unidos como el modelo de una sociedad democrática. Pero resulta que Estados Unidos no tiene un sistema político democrático, en donde se presentan aberraciones, como que, por ejemplo, la señora Hillary Clinton sacó 2 o 3 millones más de votos que Donald Trump en la elección presidencial del 2016. Sin embargo, como en Estados Unidos la elección presidencial se hace a través de colegios electorales, el señor Donald Trump, que había salido segundo, finalmente ganó la elección y fue presidente de Estados Unidos. O sea, se aplica en los Estados Unidos esta elección indirecta del presidente que contraría abiertamente los criterios de organización de un régimen democrático. Y esto lo tuvo la Constitución argentina, que como ustedes saben, en buena medida fue copiada de los Estados Unidos de América. Tuvimos nosotros también los colegios electorales, que durante prácticamente un siglo, o aproximadamente un poco más de un siglo, marcaron el proceso de la elección presidencial en la Argentina, introduciendo una cuña profundamente antidemocrático, porque en realidad el voto mayoritario popular debe ser el que decide el presidente. Eso no es así en los Estados Unidos e introduce este elemento que ha dado lugar a que muchos autores norteamericanos planteen que la sobrevivencia de esa cláusula es un obstáculo fundamental al funcionamiento de un régimen democrático y aleja a la población del proceso político democrático. En la Argentina, con la Constitución del 94, se acabó todo aquello, lo cual fue una muy buena decisión, y gana quien tiene mayor número de votos.
Pero no es así esto en Estados Unidos. Por eso la disputa reciente de Donald Trump diciendo que había habido una manipulación de los votos, el voto por correo. Es decir, evidentemente la última elección de Estados Unidos, hecha en el contexto de la pandemia, presenta algunos claroscuros muy preocupantes, que es lo que hace que, fíjense ustedes, el 70% de quienes votaron por Donald Trump están absolutamente convencidos de que la elección fue fraudulenta y que el verdadero ganador había sido Donald Trump. O sea, la idea de que había habido un robo electoral de enorme escala en los Estados Unidos. Esto realmente es una creencia que se ha venido afianzando por lo menos desde hace 20 años, porque en la elección del 2020, no, del año 2000, perdón, en la elección del año 2000, en donde triunfa George Bush hijo sobre Al Gore, en realidad Al Gore ganó la elección, pero ahí hubo toda una maniobra hecha, ¿no es cierto?, sobre todo para que los votos electorales de Florida, que era el estado decisivo, y que si se tomaban en cuenta los votos que habían sido originariamente emitidos, hubieran estado a favor de Gore. Sin embargo, hubo una intervención del señor Jeb Bush, que era el hermano del candidato presidencial y el hijo del expresidente George Bush padre, que de alguna manera influyó para que la Corte Suprema del estado de Florida decretara que el ganador había sido George Bush hijo. ¿De qué manera? Eliminando del recuento electoral los votos de algunos distritos, sobre todo distritos de gente de bajos ingresos en la Florida, en donde había ganado Gore. Digo esto y luego fue ratificado por la Suprema Corte de los Estados Unidos, para que veamos los problemas graves y la incertidumbre y la actitud ya de mucho, ¿cómo decirlo?, de mucha desconfianza que sectores crecientes de la población tienen en relación al juego democrático. Y esto me parece que es una preocupación universal, que también vemos que se extiende, por ejemplo, en la Argentina y en toda América Latina, en donde una política permanente de los sectores de la derecha, ¿verdad?, es la de decir de que las elecciones son fraudulentas. Ustedes ya ven la campaña que están lanzando, por ejemplo, en la Argentina, sectores vinculados a Juntos, Cambiemos, etcétera, que insistentemente hablan todos los días de que las próximas elecciones van a ser un fraude. Es más, el expresidente Macri está diciendo que en el 2019 hubo un fraude, pero esta no es una actitud solo de este sector conservador de la política argentina. Si miramos lo que pasó en el Perú, fíjense de que Pedro Castillo ganó claramente la elección. Ganó por una diferencia suficiente como para que se le hubiera otorgado, refrendado la elección presidencial a la semana de haber terminado el conteo de votos. Y eso demoró más de un mes. ¿Por qué? Porque la señora Keiko Fujimori, a la cabeza de una gran coalición de fuerzas de derecha conservadora, decía de que había habido fraude. Y Jair Bolsonaro ya está diciendo que va a haber fraude en las elecciones de octubre del año que viene en Brasil y que está dudando de hacer la convocatoria a las elecciones. Esto es una enorme gravedad, porque en un momento en donde el expresidente Ignacio Lula da Silva tiene condiciones, según las encuestas, de ganar la elección presidencial en Brasil, que sería importantísimo para la Argentina, para el gobierno de Alberto Fernández, Jair Bolsonaro está diciendo de que en esas elecciones va a haber fraude y que el sistema de voto electrónico de Brasil es fraudulento, aunque se ha comprobado que ese sistema, al igual que el sistema venezolano, que creo que son gemelos, es de los más seguros que hay en el mundo. Sin embargo, vemos que como en la Argentina, como en el Perú, como en Estados Unidos, en Brasil también, se habla de un fraude en relación a una elección que va a tener lugar dentro de un año. Y lo mismo se está empezando a decir ya en Colombia,
de que va a haber un fraude porque hay elecciones en mayo. Entonces, me parece que esto plantea la consolidación de un nuevo clima ideológico hostil al proceso democrático. Por eso yo quise darle como título a esta charla las acechanzas, ¿verdad? La idea de que hay ya una opinión establecida, fundada, difundida por los grandes medios, ¿verdad? Que de alguna manera establece la sospecha, la idea de que si hay elecciones, estas elecciones serán amañadas y el que gane no va a ser el que realmente ganó, sino el que dispongan grupos que están conspirando para violentar o para distorsionar la voluntad popular. Entonces, acá nos encontramos ante un problema muy grave, ¿verdad? Porque tenemos una democracia crecientemente deslegitimada, aún en los países centrales, no solamente en América Latina. Un presidente como Joe Biden, que en su famoso discurso de los 100 días, que les recomiendo a todos, hay una traducción al castellano, lo pueden leer, es un discurso impresionante. Biden es como esa imagen del dios Jano, ¿no es cierto?, que está en la literatura, en la mitología romana. Tiene un rostro bifronte, mira para un lado o para el otro. En su política exterior es la continuación de Trump. Sigue el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela, siguen los aprietes a los países latinoamericanos, ¿verdad? Pero en la política interior, Biden está tratando de hacer un cambio muy significativo. Y en ese discurso, él lo plantea que es incompatible con el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos el hecho de que en la actualidad un gerente general de una gran empresa tenga honorarios o una remuneración que es 320 veces superior a la remuneración media de sus trabajadores. Y repito la cifra, 320. Y digo 320 porque me parece que dijo 327, pero vamos al número redondo. Esa es la cifra. Él dijo, en los años 50, decía Biden, esa diferencia era de 20-1. Es una diferencia que es la que existe todavía en algunos países, sobre todo el sudeste asiático, en Corea del Sur, en Japón. Todavía ahí la tasa diferencial es mucho menor. Pero dice, creció en Estados Unidos exponencialmente. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Una concentración fabulosa de la riqueza en las manos del 1% más rico de la sociedad. Y esto es profundamente contrario a lo que él llama el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Una democracia que funcione, que intervenga en los mercados, que favorezca la organización de los sectores populares, de los sectores sindicales, está diciendo Biden, sobre la base de la experiencia de Franklin Delano Roosevelt de los años 30. Biden lo que hace es mirar para atrás la historia y se va 90 años atrás y dice, bueno, en la época de Roosevelt, ¿qué fue lo que hubo? Una legislación que favoreció a la organización sindical. ¿Qué pasó en Estados Unidos desde 1980 para acá? Que hubo una legislación que desalentó la organización sindical. Y él dice, Biden, y cito a Biden para que no vayamos a decir, bueno, cita autores populistas, socialistas, ¿verdad? Lo cito a Biden, nada menos. Él dice, lo que pasó con esa legislación antisindical aprobada en los años de Reagan y que permitía que cualquier empresa con más de 50 empleados tuviera en el recinto donde está esa empresa una oficina de consejería legal que recomendaba a los trabajadores no afiliarse al sindicato, y eso era legal, fue legalizado el año de Reagan. El resultado fue que se lo derrumbaron las capas medias. Y las capas medias son, en palabras de Biden, las que hicieron grandes los Estados Unidos, no fue Wall Street, son todas sus palabras, fueron las clases medias. ¿Pero por qué las clases medias tenían esa capacidad? Porque había una organización sindical que hacía que los sectores obreros pudieran ascender y pudieran llegar a beneficiarse con una movilidad social ascendente. Todo eso se acabó con aquella legislación, por eso está enviando
si ya no lo hizo, un proyecto de renovación de una legislación prosindical. Esto es muy interesante para pensar. Pero ahí vemos entonces como la concentración de la riqueza, que se ha acentuado tanto en los últimos tiempos, ha sido uno de los factores fundamentales que ha deteriorado la calidad de nuestras democracias. ¿Ese es el único? No, pero es uno de los más importantes, porque cualquier teórico político que ustedes miren en toda esta biblioteca que tengo ahí atrás, ¿verdad? Le va a decir de que para que una democracia funcione, tiene que haber un grado bastante elevado de igualdad socioeconómica. Es decir, la democracia no funciona en sociedades profundamente divididas por inequidades o desigualdades económicas, sociales, de clase, como le quieran llamar. Entonces, este es uno de los obstáculos. No es el único, pero. El otro problema que estamos teniendo en relación a la sustentabilidad de los proyectos democráticos es el hecho que ha surgido una constelación de poderes mediáticos incontrolados que tienen una enorme capacidad de influenciar en la opinión pública. Y esto combinado con las nuevas técnicas del neuromarketing político y todo lo demás, hace que se puedan dirigir, sobre todo a través de las redes sociales, mensajes de odio que son tremendamente importantes, que han demostrado ser de una eficacia extraordinaria y en donde además se pueden mentir de manera sistemática, y una mentira repetida 100 veces, como se sabe, cualquier estudioso del tema de la propaganda lo sabe muy bien, una mentira repetida 100 veces se convierte, si no en una verdad, por lo menos en algo verosímil. Y esto, digamos, cuando tenemos una oligarquía mediática tan altamente concentrada como por ejemplo hay en la Argentina, en donde además no solamente una oligarquía mediática que se maneja en el andarivel de la prensa gráfica, porque a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en donde el New York Times no puede tener una radio en la ciudad de Nueva York, ni puede tener un canal de aire, ni un canal de cable, ni nada, en la Argentina, estos grandes poderes mediáticos que tienen su origen en dos grandes diarios, Nación y Clarín, se expandieron y cubren todo el espectro comunicacional. Pero no solamente eso, se incluyen en gobiernos, ¿verdad? En actividades, tomo nota del mensaje, se involucran en actividades que nada tienen que ver con el periodismo. Y esto es una gran amenaza, ¿verdad?, al funcionamiento de la democracia. Y lo otro, y termino porque me quedan apenas 2 minutos, es el tema del surgimiento del lawfare, o sea, el hecho, la aplicación de las técnicas jurídicas para suprimir alternativas políticas, para proscribir candidaturas políticas molestas, todo lo cual hace que, por ejemplo, un personaje como Luis Ignacio Lula da Silva, que si hubiera participado en la elección del 2018 en Brasil, la hubiera ganado cómodamente, no pudo presentarse a elecciones, como no pudo presentarse Evo Morales, como no puede presentarse Rafael Correa, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno mira todas estas cosas, el efecto combinado, riqueza concentrada, apatía inducida, ¿verdad? Este autor Walling habla de un proceso de premeditada analfabetización política premeditada, el lawfare y la concentración mediática. Evidentemente vamos a tener que dar una gran batalla para sostener el proyecto democrático y evitar que en nuestros países se instituya un régimen plutocrático que no va a llevar bienestar, felicidad y prosperidad al conjunto de la población.